Nunca imaginé que una noche de entrega se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Todo comenzó en un anochecer que parecía común para mí, recorriendo las calles de la ciudad en mi vieja moto, con la promesa de ganar unos pesos extras para el mes. Pero, desde el primer instante, algo no cuadraba. Esa sensación de que algo malo estaba a punto de suceder se fue apoderando de cada fibra de mi ser. Era una de esas noches en que la lluvia parecía querer arrastrarte con ella. Las calles estaban desiertas y la neón de los locales parpadeaba de manera irregular, dando un aire fantasmal a cada esquina. Mi aplicación de entregas había estado bastante callada durante el día, y justo cuando comenzaba a pensar en cerrar la jornada, sonó la notificación de un pedido. Entrega en la Colonia del Silencio, decía la dirección. Nunca había oído ese nombre en los mapas oficiales, pero como repartidor, uno no se cuestiona mucho y solo se enfoca en llegar al destino. Mientras ajustaba mi gorra, noté que el mensaje, una nota extraña. Por favor, entrega sin hacer ruido. No se debe despertar a nadie. Esa advertencia, escrita en un tono casi suplicante, me heló la sangre, pero le resté importancia pensando que tal vez un cliente era alguien muy quisquilloso. Con el corazón latiendo con fuerza, pasé rumbo a ese lugar. La carretera se transformaba poco a poco en un camino de tierra, flanqueado por árboles retorcidos y sombras que se movían al ritmo del viento. El ambiente se volvió aún más opresivo a medida que avanzaba, y el sonido de la lluvia golpeando mi casco parecía un murmullo que escondía secretos oscuros. Llegué a una vieja casona en lo alto de la colonia. La construcción, con sus ventanas rotas y puertas chirriantes, parecía abandonada, pero la dirección era muy precisa. La luz parpadeante de un farol al lado de la puerta principal era lo único que rompía la negrura de la noche. Respiré hondo y estacioné mi moto a un costado. Mientras me acercaba, mi mente divagaba entre mil pensamientos. ¿Qué clase de persona pide una entrega a un lugar tan desolado? ¿Y qué quiso decir con que no se debe despertar a nadie? Entonces fue cuando sentí el primer escalofrío recorrer mi espalda, como si un ojo invisible me estuviera observando. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Llamé en voz baja, intentando sonar más valiente de lo que realmente me sentía. No hubo respuesta, salvo el eco distante de mis propias palabras. La puerta, entreabierta, parecía invitarme a entrar. Temblando, empujé la puerta y me interné en el vestíbulo. El aire estaba impregnado de un olor rancio, mezcla de humedad y algo indefinidamente fétido que no lograba identificar. Mis pasos resonaban en el suelo de madera y en cada crujido mi nerviosismo crecía. El interior de la casona era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones al parecer abandonadas. A lo lejos se oía el murmullo tenue de algún aparato eléctrico, o quizás era mi imaginación. Caminé con cautela, sintiendo que cada sombra podría ocultar un secreto. De pronto, una voz temblorosa me sacó de mi concentración.
¿Quién anda ahí?, preguntó una voz baja y ronca que parecía provenir de uno de los cuartos contiguos. Me detuve en seco y con la adrenalina al máximo respondí: soy repartidor, me mandaron a entregar algo. ¿Usted sabe algo de esta casa? La puerta se abrió de par en par y pude ver a un anciano de mirada perdida. Sus ojos, como pozos sin fondo, reflejaban una mezcla de miedo y resignación. No deberías estar aquí, murmuró, apenas audible, mientras se alejaba lentamente en la penumbra. Aquel encuentro, breve pero estremecedor, me dejó una sensación de que estaba en medio de algo mucho más siniestro de lo que jamás hubiera imaginado. Decidí abandonar la idea de entregar el paquete en ese lugar, pero algo dentro de mí, quizás la adrenalina o el instinto de supervivencia, me obligó a seguir adelante. Tenía la orden y como repartidor no me daba el lujo de rechazar una entrega. Avancé por un largo corredor, parecía no tener fin, con paredes cubiertas de moho y grafitis extraños que parecían contar historias de dolor y de desesperación. Cada paso retumbaba en el silencio, y de vez en cuando el eco de voces lejanas me susurraba palabras incomprensibles. Recuerdo haber pensado: ¿será que estos pasillos están malditos? La atmósfera era tan densa que hasta la luz parecía rehusarse a penetrarla. En medio de aquel pasillo encontré una pequeña habitación con una mesa en el centro. Encima de la mesa, envuelto en papel marrón, estaba el paquete. Sin embargo, algo me llamó la atención. A un lado había un cuaderno con páginas gastadas y garabatos que parecían escritos a mano aún puro. La última página contenía un mensaje escrito con tinta que parecía sangre. No mires atrás, ellos saben cuando te vigilan. El mensaje me heló la sangre. ¿Quién eran ellos? ¿Y qué quería decir? ¿No mires atrás? Mientras me debatía en una lucha interna entre cumplir con mi trabajo y huir de aquel lugar infernal, una voz familiar se abrió paso a mi mente. Amigo, ¿todo bien? ¿Qué hiciste ahí? Era Luis, mi compa. Siempre me decía: ponte pilas, compadre, y no te metas en broncas que no puedas manejar. Lo recordé en ese instante y decidí, a pesar del miedo, cumplir con la entrega. Guardé el paquete cuidadosamente en mi mochila y me dispuse a salir a la casa. La salida no fue fácil. Apenas había retrocedido por el mismo pasillo y una serie de ruidos guturales comenzaron a resonar a mi espalda. Sentí como si algo o alguien estuviera siguiéndome a cada paso. La adrenalina me impulsaba a correr, con la certeza de que si me detenía, el peligro me alcanzaría. Con cada paso, mi corazón latía más fuerte y la imagen de aquella nota en el cuaderno se repetía en mi mente. No mires atrás. Mientras corría, los pasillos parecían multiplicarse y cada esquina revelaba un nuevo terror. Sombras que se movían de manera antinatural, figuras que desaparecían al girar la cabeza. La sensación de estar atrapado en un laberinto sin salida me consumía. Me detuve un instante para tomar aliento y sin querer mi mirada se posó en el espejo antiguo colgado en la pared. Lo que vi me dejó sin aliento. Detrás de mi reflejo se distinguía la silueta de una figura alta y desfigurada, con ojos encendidos como brasas. Sin pensarlo, me giré bruscamente, pero no había nadie.
¿Fue fruto de mi mente o una advertencia del más allá? Con el corazón en la mano, retomé mi carrera hacia la salida. Los ruidos se hicieron más intensos y la sensación de ser observado se volvió insoportable. Llegué a la casa de la puerta principal, pero estaba cerrada con llave y parecía inviolable. Con las manos temblorosas, forcé la cerradura y logré abrirla, encontrándome de nuevo en el frío y lluvioso exterior. Ahora, la noche parecía menos amenazante, pero mi interno yo estaba lleno de inquietud. Encendí la moto y con adrenalina aún recorriendo mis venas, marqué la dirección de mi casa para dejar atrás ese lugar maldito. Mientras avanzaba por la carretera, mi celular vibró con un mensaje de Luis. ¿Qué pedo, güey? Vi tu estatus en Instagram. Se nota que anduviste en broncas. ¿Todo bien? Respondí de inmediato, tratando de normalizar la situación. Todo chido, carnal. Solo fue una entrega rara en una zona olvidada. Pero ya quedé bien. Ya me aventé la chinga y salí. Sin embargo, en el fondo sabía que no era tan simple. La imagen de la figura en el espejo y los susurros en el pasillo me perseguían con cada kilómetro. Luis, siempre tan tranquilo, me aconsejó: mira, compadre, si algo te pasó no dudes en contarlo. Aquí estamos para echarnos la mano, ¿vale? Pero también ten cuidado con esas zonas. A veces la noche guarda más cosas de lo que te puedas imaginar. Sus palabras me dieron un respiro, pero la semilla del miedo ya había echado raíces. Al llegar a mi casa, me encerré en mi cuarto y me senté a analizar lo sucedido. Las imágenes de aquella noche se reproducían en mi mente como si de una película de terror tratase. No podía evitar repasar cada detalle, intentando encontrar una explicación racional. ¿Era posible que aquella casa no estuviera realmente embrujada? ¿O había algo más oscuro detrás de esa entrega? Decidí que debí investigar. Al día siguiente, en mi hora libre, dediqué a buscar en internet referencias sobre la Colonia del Silencio. Descubrí que, según viejos rumores, aquella zona había sido escenario de sucesos inexplicables, desapariciones, rituales oscuros y una presencia que muchos decían que era la encarnación del mal. Encontré testimonios de otros repartidores que aseguraban haber vivido experiencias similares, pero pocos se atreverían a contarlo en voz alta. La idea de que algo o alguien estuviera manipulando esos pedidos me heló la sangre. Recordé entonces la nota del cuaderno. No mires atrás. Ellos saben cuándo te vigilan. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y qué propósito tendrían en enviar repartidores a ese lugar? Me surgieron más preguntas de las que podía contestar. La paranoia se instaló en mí y a cada pequeño ruido en la noche sentía que algo se escondía en las sombras de mi propia habitación. Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba mi ventana, decidí llamar a Luis para contarle con más detalle lo que había pasado. La conversación se dio a la hora en que el silencio parecía tener vida propia y la oscuridad fuera parecida abrazar cada palabra. Luis, compadre, te juro que lo que viví anoche no fue normal. No es la primera vez que algo raro pasa con las entregas, pero esto fue otra onda. La casa se nota que está embrujada. La nota que encontré me tenía perturbado. La figura en el espejo. Todo me dice que hay algo muy mal ahí. Luis respondió con una voz pausada y reflexiva. Mira, bro, yo siempre te digo que no te metas en lugares donde la vibra esté mala. A veces, las entregas son más que una chamba. Son como una puerta abierta a lo desconocido.
¿Te acuerdas del caso del susurro del barrio que te conté? Pues esto se parece un poco, pero con un toque más oscuro. Sí, la neta sí me dio miedo, Luis. No sé si fue una imaginación o algo realmente paranormal, pero sentí que no estaba solo. Esa voz del anciano, el eco de mis pasos, todo estaba cargado de una sola y extraña energía. Luis se quedó en silencio por un momento y luego agregó: lo que yo te aconsejo es que si vuelves a recibir un pedido de ese tipo, no dudes en rechazar. No vale la pena arriesgar tu vida por unos pesos, sobre todo si sientes que la noche te está observando. Sus palabras resonaron en mi mente mientras la conversación se prolongaba. La idea de que mi trabajo me estuviera exponiendo a fuerzas que no podía comprender me hacía cuestionar cada pedido que recibía. Sin embargo, la necesidad de ganarme la vida era fuerte y la tentación de ignorar la advertencia era casi irresistible. Pasaron unas semanas en las que traté de seguir con una normalidad, pero la experiencia en la colonia del silencio se grabó en mi memoria. Empecé a notar pequeños indicios en mis rutas habituales, clientes que parecían saber demasiado de mi trayectoria, pedidos con direcciones vagas o cambiantes, y esa sensación recurrente de ser observado. Una noche, mientras entregaba una orden en una zona industrial, sentí que algo me seguía. Al dar la vuelta a la esquina, me encontré con una figura encapuchada que desapareció en el instante en que la miré. Intenté razonar que era fruto de mi mente, alterada por el estrés, pero la inquietud persistía. El ambiente se volvió cada vez más hostil y la paranoia creció. Empecé a cuestionar a mis compañeros de entrega. En una de esas charlas, durante una pausa en la madrugada, le comenté a un colega: oye, ¿a ti te ha pasado que te sientes que te vigilan en plena ruta? Yo ya no sé si es mi imaginación o si hay algo más. Él, con la mirada perdida, me respondió: mira, amigo, todos hemos notado cosas raras, pero lo peor es cuando te das cuenta de que no eres el único en recibir estos pedidos. Hay rumores de que hay una red oculta que maneja estas entregas, en zonas donde la leyenda dice que hay espíritus inquietos o presencias malignas. Sus palabras me helaron. ¿Una red oculta? ¿Quién estaría detrás de eso? Yo solo sabía y había pensado en cumplir con mi trabajo, pero ahora me parecía que estaba inmerso en un juego macabro. Una noche, mientras esperaba otro pedido en la plataforma, recibí un mensaje inusual. Entrega urgente. Dirección: Callejón número 13. No preguntar, no dudar. La dirección sonaba a broma, pero la urgencia en el mensaje me impulsó a aceptar. El lugar estaba ubicado en un barrio obsoleto, lejos del bullicio urbano. El callejón era angosto, iluminado apenas por una débil luz que colgaba de una farola rota. Al llegar, noté que la atmósfera era irreal. La humedad, el silencio y ese olor a putrefacción me hicieron temblar. A veces avancé despacio y al final del callejón vi una puerta de metal oxidado. La abrí con cautela y me encontré en un pequeño cuarto con paredes desnudas y un suelo cubierto de polvo. Solo una mesa que se encontraba un sobre cerrado, marcado con un sello que parecía antiguo. Abrí el sobre y dentro había una hoja de papel en la que se leía: si estás leyendo esto, significa que ya has visto demasiado. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de ver el mundo. No intentes escapar, porque una vez que sepas la verdad, ellos te encontrarán. La advertencia me paralizó. Sentí como mi corazón se aceleraba y mi mente se inundaba de preguntas. ¿Quiénes eran ellos?
¿Qué verdad se escondía tras estos pedidos? Justo en ese instante, un golpe seco en la puerta me hizo girar la cabeza. Una voz suave, casi imperceptible, susurró: ya es hora. El ambiente se volvió insoportable y sin pensarlo, corrí hacia la puerta. Afuera la lluvia caía con más fuerza y en la penumbra se distinguía una figura que parecía flotar, sin rasgos definidos, pero con una presencia que helaba la sangre. En ese momento, sentí que mi vida colgaba de un hilo. La figura se acercaba lentamente y yo, sin tener nada en que apoyarme, me encontré cara a cara con lo que parecía ser la encarnación de mis peores pesadillas. La presencia, con ojos sin vida y una sonrisa torcida, se manifestó en toda su crudeza. Fue como ver la cara del miedo en carne y hueso. ¿Por qué estás aquí?, logré decir. Mi voz apenas susurró. La figura no respondió de inmediato, sino que se limitó a acercarse, y en su suave avance, el ambiente se tornó surrealista. El tiempo pareció detenerse, y cada gota de lluvia se convirtió en un presagio de muerte. En mi mente, Luis apareció una vez más, diciéndome que no debía confiar en nada ni en nadie. De pronto, la figura extendió su mano, y en ella pude distinguir un objeto extraño, un amuleto que parecía vibrar con una energía oscura. La imagen era grotesca. El amuleto estaba tallado con símbolos arcanos, y en su centro, un ojo que pareció observar mi alma. Tu destino ya está escrito, repartidor. Este amuleto te marca, y a partir de ahora no podrás escapar de lo que eres, dijo la voz, esta vez con un tono que resonó en cada rincón del cuarto. Una oleada de terror me invadió, y sintiendo que mi propia existencia se desvanecía, intenté retroceder, pero mis pies se negaron a moverse, como si la misma fuerza de aquel lugar me anclara al suelo. En medio de esa agonía, recordé la nota del cuaderno y comprendí que todo había sido una trampa, un juego macabro orquestado por fuerzas que van del más allá. La sensación de ser observado, de que cada entrega era un ritual, se volvió abrumadora. El amuleto brillaba con luz propia, y en un instante sentí que mi mente se abría en una realidad alterna, donde mis miedos y la oscuridad eran los únicos gobernantes. No, no puede ser, murmuré, casi en un grito ahogado. La figura se acercó aún más, y en ese instante sentí que mi vida se transformaba en una pesadilla de la que no podía escapar. La imagen del amuleto, con sus símbolos inhumanos, se grabó en mi memoria, y su significado se convirtió en un enigma sin respuesta. La última imagen que percibí antes de perder el conocimiento fue la de esa presencia susurrando palabras completamente incomprensibles, mientras mi mundo se desvanecía en un abismo de sombras. No recuerdo cuánto tiempo transcurrió antes de que me recobrara la conciencia. Me desperté tendido en el suelo, en medio del callejón con la lluvia empapándome y un frío indescriptible recorriendo la piel. Mi cabeza latía con fuerza y en mi bolsillo algo pesado me llamó la atención. Al sacarlo, me di cuenta de que era el amuleto, el mismo que había visto en la mano de la figura. ¿Cómo era posible? ¿Había soñado todo aquello o era realidad demasiado torcida para ser comprendida? Con el amuleto en la mano, me levanté tambaleante y corrí sin mirar atrás. Esa noche, cada sombra parecía reírse de mí y cada relámpago revelaba rostros que no eran los míos. Llegué a mi casa y me encerré, temblando,
y sin poder conciliar el sueño. Durante horas me debatía entre la incredulidad y el terror, repasando cada detalle de aquella experiencia. A la mañana siguiente, antes de que la luz del sol disipara las pesadillas, me puse en contacto nuevamente con Luis. Luis, carnal, te juro que no miento. Anoche viví algo de otro mundo. Tengo este amuleto y desde que me lo llevo, siento que algo me persigue, le dije con la voz rota. Él me respondió con calma, pero se notaba en su tono que estaba preocupado. Escúchame, amigo. A veces cuando te topas con lo oculto, ya no hay vuelta atrás, pero lo importante es que sigas adelante, que no te dejes atrapar por el miedo. Investiga, pregunta a otros y sobre todo, cuida de ti mismo. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero la semilla de la duda había germinado en mi interior. ¿Qué era lo que realmente había pasado anoche? ¿Era yo el elegido para algo oscuro o simplemente había sido víctima de una coincidencia macabra? No pude dejar de pensar en el amuleto. Durante días estuve inmerso en una búsqueda frenética de respuestas. Recorrí foros en internet, hablé con otros repartidores y hasta me atreví a visitar bibliotecas antiguas en búsqueda de información sobre símbolos y rituales. Poco a poco fui descubriendo que había una red oculta que utilizaba las entregas en zonas apartadas para enviar mensajes cifrados y para marcar ciertas personas. Los rumores hablaban de pactos con entidades de otro mundo, de rituales para invocar presencias que habitaban en la oscuridad y de una sociedad secreta que operaba en las sombras de la ciudad. Cada nueva pista me sumía en más confusión y terror. Una noche, en una de esas investigaciones, recibí una llamada anónima. No busques respuestas donde no pertenecen, repartidor. La verdad es más oscura de lo que imaginas. La voz era fría, distante, y me dejó sin aliento. ¿Quién era el que me hablaba? ¿Era alguien involucrado en esos rituales? ¿O simplemente un cómplice del destino? Esa pregunta se quedó sin respuesta y se volvió un eco constante en mi mente. Con el paso del tiempo, las entregas volvieron a ser parte de mi rutina, pero la experiencia en la colonia del silencio se transformó en una especie de maldición que no podía sacudirme. Cada nuevo pedido me hacía recordar aquella noche y el amuleto, ahora siempre conmigo, parecía emitir un tenue resplandor en momentos inesperados. Durante una de esas noches en la que la soledad y la lluvia se hicieron cómplices, me encontré solo en la cartera, reflexionando en voz alta mientras yo conducía. ¿Será que todo esto es obra de mi mente o de algo que realmente se oculta tras las sombras? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué yo? Me preguntaba. La pregunta quedó en el aire, sin respuesta, mientras mi mente vagaba por recuerdos de aquellas voces, de la figura encapuchada y de ese amuleto que parecía tener vida propia. Aunque el tiempo ha pasado desde aquella noche fatídica, las heridas psicológicas aún persisten. Todavía me pregunto, en medio de la oscuridad de mis pensamientos, si aquella experiencia fue el preludio de algo mucho peor, la posibilidad de que existan redes ocultas, de que las entregas sean un ritual para marcar a ciertos individuos. Cada vez que mi moto arranca y recorro las calles, siento que el destino me vigila, que cada pedido es una invitación a lo desconocido. Amigos,
Con esto concluye nuestra emisión de hoy en Relatos del Oculto. Espero que la historia de esta noche, llena de sombras y misterios, haya calado hondo en ustedes y les haya hecho dudar de lo que parece ser cotidiano. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas, donde lo inexplicable se esconde en cada esquina y cada susurro de la noche tiene una historia que contar. Activen la campanita, denle like y compartan este relato con todos aquellos que se atreven a mirar más allá de la rutina. Y recuerden, en la oscuridad, cada sombra esconde un secreto y nosotros, juntos, iremos descubriéndolos. Hasta la próxima.